7:41 de la mañana, a esta hora comenzamos con nuestro segmento de entrevistas. En esta Semana Mundial de la Donación de Órganos, Venezuela se enfrenta a una grave crisis en el área de los trasplantes. Para profundizar en este tema está con nosotros el día de hoy Francisco Valencia. Él es director fundador de Amigos Trasplantados de Venezuela. Francisco, gracias por estar aquí y compartir con nuestra audiencia. Bienvenido. Gracias, Marjorie. A ustedes y a ti siempre por estar pendiente de estos temas tan importantes. Entiendo que este programa de trasplantes de donantes fallecidos se encuentra suspendido desde hace 7 años. Hablemos un poco acerca de esto y cómo está afectando a la población que requiere de este tipo de trasplantes para salvar su vida. Marjorie, este programa fue suspendido temporalmente hace 7 años debido a una situación compleja que vivían las personas trasplantadas. Era una combinación de crisis hospitalaria con falta de tratamientos post-trasplante, que son los medicamentos inmunosupresores que necesitan las personas una vez trasplantadas. La medida fue temporaria y se ha convertido en una medida perenne hasta ahora, que lamentablemente ha cobrado la vida de muchas personas. ¿Y en qué aspecto? Una, obviamente, muchas personas que pudieron haber sido candidatas a un trasplante, quizás ya hoy en día ya no tengan la oportunidad de recibir el trasplante por sus condiciones físicas, porque han fallecido, como niños del JM de Los Ríos que en la ley actual le da prioridad para ellos trasplantarse, o personas adultas que estaban en la lista de espera en ese entonces. ¿Qué ha pasado? Bueno, lamentablemente no hay ningún avance. Se han hecho uno que otro trasplantes de vivo a vivo en la clínica del riñón, pero estos trasplantes son muy limitados y se le da acceso nada más para aquellas personas que tienen un donante vivo. Ahora bien, hay que aclarar algo, Marjorie. Estas personas que han recibido, que son pocas, la oportunidad de un trasplante han tenido consecuencias graves. Y me refiero a porque aún existe la ausencia de tratamientos inmunosupresores. El medicamento inmunosupresor es fundamental para mantener el órgano trasplantado. Estamos y seguimos viviendo las personas con un trasplante en Venezuela la ausencia de tratamientos esenciales para mantener el órgano trasplantado. Nosotros llevamos una contabilidad, nuestro director Reimer Villamizar lleva una contabilidad en Venezuela y hasta ahora 8 personas han fallecido en Venezuela, que por consecuencia de la ausencia de tratamiento, ya una vez trasplantado, se complican con otras patologías y fallecen. Son 8 personas que hasta ahora lo hemos registrado. Y ¿Y obviamente a ha qué se debe migrado. esta ausencia de medicamentos? Bueno, sinceramente yo creo que es negligencia porque los tratamientos pueden obviamente tramitarse y buscarse la solución de traerlos al país. Es inexplicable, Marjorie, porque obviamente en unas farmacias del Seguro Social de Caracas existen unos medicamentos, en el interior del país existen otros medicamentos, no es consecuente la distribución del mismo. Y la gente tiene que entender, y más las autoridades tienen que entender, y ellos saben que una persona trasplantada no debe dejar de tomar ninguna de las combinaciones de tratamiento que le mande su médico tratante. El medicamento inmunosupresor es un medicamento de por vida. Es un medicamento que te mantiene el órgano trasplantado, te inmunosuprime el sistema inmune para evitar el rechazo del órgano. Sin ninguno de estos medicamentos o si falla alguno, obviamente hay un riesgo de que se presente un rechazo de órgano y por ende pueda o perder el órgano o complicarse y perder la vida como ha pasado con otros compañeros. Entonces, la situación de los programas de trasplante en Venezuela es muy compleja. No solamente con reactivar una partecita pequeña del programa de trasplante soluciona, es, es todo, es conseguir los tratamientos post-trasplante, garantizarle a estas personas que se están trasplantando su tratamiento de por vida, ¿ok? Abastecer los centros clínicos y los hospitales para atender emergencias de personas con trasplante cuando se presenten. eh, Obviamente, activar el sistema de procura de órganos y tejidos en su totalidad, donde permitan que las personas que no tienen un donante vivo puedan acudir
y puedan someterse a una lista de espera para recibir el milagro de la vida, que nosotros la llamamos, que es un trasplante de órgano, como muchos niños y muchas personas. Muchas personas han migrado a otros países, en España, Chile, Colombia, ya bien sea con un trasplante ya porque no tienen tratamiento o buscando aquellos que están en diálisis la oportunidad de un trasplante. Tenemos ya registrado que muchos de ellos se han logrado trasplantar y otros lamentablemente han migrado y han fallecido en ese país debido a sus complicaciones de salud. Entonces es muy complejo lo que ocurre en Venezuela con el tema del trasplante. Ahora, Francisco, esa persona que ha logrado superar todos esos obstáculos para finalmente recibir ese órgano en donación, ¿es consciente de todos estos riesgos y qué puede hacer si no tiene los recursos económicos para garantizar que a lo largo de su vida él va a tener el tratamiento? Es difícil, Marjorie, porque ayer yo vi una discusión en el grupo de personas trasplantadas de Venezuela, que tenemos más de 200 registrados, y una persona decía, oye, esto suena difícil y suena aterrador de yo decir esto, pero no deberían hacerse trasplantes en Venezuela cuando no se les garantiza el tratamiento. Entonces, y es duro, no se nos garantiza el tratamiento a quienes ya estamos trasplantados. Y si te lo pones a ver de la parte realista, es verdad. ¿Por qué hacerle un trasplante a una persona cuando va a ser trasplantada, no va a contar con los tratamientos y puede perder ese órgano trasplantado, ese esfuerzo tan bonito? Pero por otro lado, te pones en los zapatos de esa persona que quiere reactivar su vida, quiere rehacer su vida y le plantean trasplantarlos de vivo a vivo y dice, bueno, sí, me quiero trasplantar, yo veré cómo consigo los tratamientos. Entonces, es un dilema ahí difícil que la solución es tener un programa de trasplante robusto, activo, desde el pretrasplante hasta el post-trasplante que pueda contar con los tratamientos, como hace muchos años atrás contaban muchas personas trasplantadas, que existía un programa entrabas a una lista de espera, te trasplantabas y contabas con tus tratamientos de por vida a través de la farmacia del Seguro Social. Eso es lo que debe existir en Venezuela para que no haya estas diatribas de que si hay pocos que se trasplantan y no garantizarles los tratamientos, ¿por qué trasplantar? Entonces Claro. es compleja la situación de las Ahora, personas. Francisco, ¿manejan ustedes estadísticas de qué porcentaje de personas que son trasplantadas desarrollan una incompatibilidad con el órgano donado? Pero siempre, ahorita en los trasplantes que se hacen en Venezuela, que son pocos, se hace una prueba de compatibilidad. Siempre son, porque la ley venezolana establece que hasta el quinto grado de consanguinidad puedes recibir un trasplante. Un tío, una tía, madre, hermanos pueden trasplantarse. Y antes del trasplante se hace una cantidad de exámenes para ver la compatibilidad de uno al otro, ¿no? Y el éxito del trasplante es muy probable. Cuando es relacionado es más probable cuando no es relacionado, si no es de cadáver. Pero por eso es que existe y debería existir un programa Reactivarse, porque los protocolos que se deben cumplir para hacer un trasplante son exhaustivos, son muy profesionales, muy científicos, y por eso que en la época que existían trasplantes en Venezuela, había mucho éxito de trasplantes en Venezuela. Venezuela hacía una tasa de donantes por millón de habitantes, creo que llegamos al 5 donantes por millón de habitantes. Era bueno en aquel entonces y se garantizaba el tratamiento. Entonces, eh, es eso, es complejo. Es Lo que se que vive en Venezuela es complejo. ahora no ¿Mm? depende de la conciencia que tenga el ciudadano para ser un donante, sino de que primero no existe de fallecidos a vivos este trasplante y segundo lo que hablas acerca del tratamiento. ¿Qué pasa con las personas que están en el interior del país? Entiendo que hay una clínica en El Paraíso autorizada para hacer este tipo de trasplante. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de eso. Esta es la clínica del riñón que Ujú. estableció el gobierno para anunciar que se habían reactivado los programas de trasplante. Y no es así. O sea, se activó un programa de trasplantes relacionados de vivo a vivo, muy limitado. Hay personas del interior que se han logrado trasplantar, pero es muy limitada para la población que necesita un trasplante en Venezuela. Se calcula que hoy en día debe haber alrededor de 6.000 personas en diálisis. No todas son candidatas para un trasplante.
Puede ser el 40% de esa cantidad de personas en diálisis, puede ser candidata a recibir un trasplante de órgano. Eh, la Por ejemplo, población de donantes, ajá, dígame. Ujú. ¿cuántas personas en este momento requerirían de un trasplante? Mira, de 6.000 personas, el 40% de esas 1.000 personas requerirían un trasplante en Venezuela, porque no todas son aptas para un trasplante, pero el 40% de 6.000 son una buena cantidad de personas que requieren un trasplante en Venezuela. Eh, y conlleva muchas cosas, Marjorie, porque si las unidades de diálisis tampoco cuentan con los insumos necesarios y los medicamentos necesarios y las horas de diálisis necesarias, la calidad de la persona dializada, si no es bien tratada, no es un candidato óptimo para recibir un trasplante. Ejemplo, en Venezuela se hizo muy común y normal de dar 3 horas de diálisis a las personas. A nivel internacional y en otras épocas en Venezuela, el parámetro establecido es 4 horas de una terapia de diálisis. Ya hoy en día no hay ninguna unidad de diálisis que haga 4 horas de diálisis. A las personas en diálisis no se les garantiza los medicamentos necesarios, un medicamento para mantener la vida ósea sana. Eso ya no se les garantiza a los trasplantados, perdón, a las personas en diálisis. Entonces, cada vez que tú dejas de proveerle a una persona en diálisis sus medicamentos, esa persona de diálisis, la probabilidad de que esa persona de diálisis pueda recibir un trasplante, si existiera un programa de trasplante, es menor. Claro. Entonces es algo más complejo. Tienes que garantizar desde el pretrasplante, cuando estás en unidades de diálisis, tu tratamiento de diálisis como debe ser, tus medicamentos como debe ser, para luego formar parte de una lista de trasplante y ser elegido para recibir el trasplante. Entonces, era un programa complejo, pero que estaba bien montado y que lo llevaba la Organización Nacional de Trasplantes en Venezuela aquel entonces y que funcionaba. Yo fui uno de esos que recibió en esa época el trasplante. Entonces, ¿Cómo es te cambió la complejo. vida? La vida cambia total, Marjorie. La vida cambia de depender de una máquina de diálisis, estar limitado, a sentirte a veces mal, a retomar tu vida completamente, puedes ir a la playa, puedes trabajar. Es para un estado, para el estado es más barato mantener una persona trasplantada que en diálisis, porque es una persona productiva, es una persona que aporta al país, que ya está activa, una persona que puede tener hijos, las mujeres pueden tener hijos una vez trasplantada, en fin, es una persona que vive con una condición de trasplantado, siempre y cuando te cuides, tu vida es normal. Puedes hacer todo lo que hace una persona hoy en día que no lo podías hacer cuando estabas en diálisis, ¿no? Claro. Depender de una máquina de diálisis no es fácil porque obviamente son 3 veces por semana, 3 horas pegado a la máquina en Venezuela o en otros países 4 horas. Y nada, tu condición se va deteriorando mientras los años van pasando a una unidad de diálisis. Por eso Claro. es que existe el programa de trasplante. Ujú. Para una persona, por ejemplo, trasplantada, si le tocase cubrir los medicamentos, ¿de qué costo estuviésemos hablando mensual? Muy costoso. Déjame pagar aquí. Muy, muy costo. Los programas de trasplante, los medicamentos son de alto costo, considerados de alto costo. Creo que en Venezuela nadie podía costearse de por vida los tratamientos de trasplante. Yo diría que estarían por alrededor de $1.500 mensuales. Nadie, Claro. nadie podía costarse de por vida un tratamiento de esta magnitud para mantener tu órgano trasplantado. Sí, hay personas que han acudido a Colombia a buscar tratamiento, pero son cosas puntuales por el desespero, pero no es una persona que pueda mantener el ritmo de por vida para mantener su órgano trasplantado, imposible. ¿Y existen, por ejemplo, empresas privadas u organizaciones civiles que puedan colaborar en este sentido haciendo donaciones? Sí, mira, Amigos Trasplantados, nuestra fundación tenemos 20 años y hemos podido atender estas emergencias con medicamentos que nos donaron desde el exterior. Inclusive las personas recién trasplantadas en estos programas de trasplante como la Clínica Popular de la Urbina, que lo trasplantan y no tienen dónde acudir porque no hay medicamentos. Pero es muy limitado, Marjorie, porque lo que nos llega es muy, muy limitado para la población venezolana que necesita tratamiento. Y no podemos mantener una persona dándole medicamentos todos los meses porque no los tenemos. Las ONG no pueden asumir una función del Estado. Las Claro. ONG están para ayudar cosas puntuales.
quien debe asumir es el Estado, sus funciones, como lo dice la Constitución, garantizar la salud y la vida de las personas. Entonces, ninguna ONG puede asumir, ni las ONG que trabajan con VIH, ni las ONG que trabajan con hemofilia, ninguna ONG puede asumir la función de un Estado. Ahora, Francisco, quisiera profundizar un poco en lo que estabas hablando antes del porcentaje de donantes. ¿Ha cambiado esa mentalidad del venezolano con respecto a donar órganos? Yo creo que sí, a nivel mundial. Yo creo que hay más conciencia hoy en día. En Venezuela se ha dejado de hacer campañas de este estilo porque obviamente no hay programas de trasplante, pero creo que ya la gente hoy en día entiende, primero, que es un acto de amor enorme donarle un Sí. órgano a alguien. Eh, ¿Por qué dejar, o sea, antes de partir hacia arriba, qué bonito es dejar a alguien la oportunidad de vida? ¿Entiendes? Y esto más que todo siempre va dirigido a los familiares, que cuando estén conversando en la cena, en el almuerzo, en familia, hablen, mamá o papá o hijo, cuando si me llega a pasar algo, que ya no hay nada que hacer conmigo, me gustaría donar mis órganos, me gustaría donar mis riñones, me gustaría donar mi corazón. ¿Entiendes? Porque ya no, ya hay una muerte cerebral, ya no hay nada que hacer, ya 3 médicos constataron que existe una muerte cerebral y que esa persona no va a vivir. Lo mantienen bajo una máquina respiratoria, pero que no está viva, pero para que conservar los riñones o conservar los órganos trasplantados. Entonces, conversar eso y después ver tú, en mi caso, que el segundo trasplante era una persona de cadáver. Yo hoy en día, cada 18 de febrero, pido por esa persona y por su familia. Le agradezco 10.000 veces cada vez que pienso, porque esa persona antes de irse dejó una obra enorme. Es darle vida a mí y a otras personas antes de partir. Quizás esa persona tuvo muchos pecados, quizás fue un delincuente, quizás no, pero antes de cualquier cosa, la mejor obra que hizo antes de irse fue darle vida a otras personas. Sí, hemos visto muchos testimonios, sobre todo de madres que hablan de cómo se han desprendido, de pronto han renunciado a eso que nos acostumbran tradicionalmente, de enterrar el cuerpo de nuestros seres queridos, así como sin ningún tipo de extracción de órganos, pero ella decía, mira, la muerte de mi hijo se convirtió en la vida de 5 personas y eso es verdaderamente inspirador. Quisiera que habláramos un poco acerca de ese cambio de mentalidad, de la conciencia de cómo nosotros podemos, donando órganos, ayudar a otras personas que lo necesitan. A veces difícil. Yo me imagino, nunca he estado en esa posición, yo estoy en la otra posición de que un familiar o un hijo, vamos a hablar de los hijos, porque un hijo cuando que es menor, no tiene una edad suficiente y fallece, yo me imagino que ese momento es sumamente difícil y la mamá o el papá siempre tiene la esperanza de que esa persona viva o que salga de la situación que está, ¿no? Y obviamente hay un equipo de trasplantes, pues, coordinadores o médicos que llegan en ese momento y se aproximan a los familiares y dicen, mira, ya no hay nada que hacer. Yo sé que es difícil, de verdad, pero bueno, yo estoy seguro que Dios estaría tan agradecido enormemente de que ese gesto de decir sí, el sí accedo a que esos órganos sean parte de la vida de otra persona, es el mayor regalo que puede dar una persona y eso es alegría para Jesucristo, para quien que cree en un Dios, porque la vida, dar vida es el mayor regalo que puede existir a una persona. Y darlo a través de un hijo que tú amaste o una madre que tú amaste, pero que ya se constata que científicamente y médicamente que no hay nada que hacer, es grande. Ese dolor se Claro. convierte en una esperanza de ver otra persona con vida. Así es. Y te aseguro que esa persona, todas esas personas que recibimos un trasplante de una persona fallecida, siempre pensamos en ellos y siempre pensamos en el fallecido y siempre rezamos por ellos. Y eso es bonito porque los tienes en su mente agradecido enormemente Claro. por la oportunidad que te dio. Así es, hay una conexión especial. Me gustaría hablar acerca, ya para cerrar, de las opciones que pudiesen tener las personas que han estado en una lista que tienen la angustia porque quieren vivir. ¿Pueden ir a otros países? ¿Qué información manejas para poder recibir un trasplante de órgano?
Bueno, no es fácil, migrar no es fácil, pero sí se ha visto casos. Tengo casos de compañeros que han migrado a Estados Unidos, han logrado su trasplante. Es un proceso lento. Recuerden que somos extranjeros en otros países, no Sí, somos nativos, pero se logra. No es imposible. La ideal es que en Venezuela se hagan los trasplantes, porque hay muchas personas que han migrado y no han logrado, y ellos desearían volver a su país para que ser trasplantados, porque es donde debe ser. Pero bueno, yo creo que mi mensaje para todas aquellas personas es nunca perder las esperanzas, buscar organizaciones internacionales, investigar bien. España, Colombia, Chile, es donde han emigrado venezolanos, México, pero no migrar sin tener información. A mí me han llamado mucha gente, inclusive que han entrado por la frontera a Estados Unidos corriendo el riesgo, estando en diálisis. Tengan cuidado con las decisiones que toman. Yo sé que hay desespero, pero primero infórmense bien dónde pueden ir, qué organización los puede aceptar, los puede patrocinar antes de cualquier cosa. así es. Pero yo no pierdo las esperanzas, Marjorie, que pronto el programa de trasplante va a ser un programa robusto en Venezuela y todos los que estamos en esto vamos a aportar para que así sea. Gracias, Francisco, por estar con nosotros y visibilizar lo que viven las personas que necesitan un trasplante. Y bueno, qué afortunado, qué bendecido que has podido extender tu vida gracias a la donación de otra persona. Buen día para ti y seguiremos en contacto. Gracias, Marjorie, un placer. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Antes les presentamos el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más información.